Muy buenas noches, estamos en contexto, en contexto político, y esta noche tenemos a figuras nuevas, jóvenes, aunque ellos dicen que ya no son tanto, pero son jóvenes que aspiran a llegar a la Cámara de Diputados. Hicimos una mesa bastante variada, candidatos del Partido Colorado, del Partido Liberal, de la Alianza Encuentro y del Frente Iguazú. Así que ya les presento de modo que ustedes vayan conozcándolos. Primero saludo a Mercedes Canese, ella es precandidata a diputada del Frente Iguazú por el Departamento Central. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Qué tal, Estela? Un gusto estar contigo, con todo el equipo de NPI y también con acá los compañeros y las compañeras. Vamos a tener un buen debate, creo. Valeria Franco, ella es precandidata a diputada de Capital por la Alianza Asunción. ¿Qué tal? Buenas noches, Estela. Muchas gracias por la invitación. También contenta de estar acá esta noche. Perfecto. Bien, Víctor Hugo Benítez, él es precandidato a diputado de Capital por Fuerza Republicana. Buenas noches, señora Estela. Un placer estar aquí. Agradecido por la invitación y contento por compartir con los compañeros. Qué bueno. Él es Rodrigo Gamarra, porque estoy ya haciendo por turno. Rodrigo Gamarra es precandidato a diputado por Central Honor Colorado. ¿Qué tal? Buenas noches, Estela. Buenas noches a toda tu audiencia. Un gusto estar acá compartiendo con los compañeros. Marlene Orué, precandidata a diputada Central, Partido Liberal Radical Auténtico. ¿Qué tal? Buenas noches, es un placer estar acá. Y finalmente Raúl Benítez, precandidato a diputado Central, Alianza del Encuentro Nacional. Muy buenas noches, Estela. Un saludo a todo el equipo, acá a toda la mesa. Y bueno, ya presto para el debate. Qué gusto. Son todos nuevos. Ninguno hoy ocupa un cargo electoral. No. Bueno, pero para que la gente los conozca y para quienes lo están viendo, me gustaría primero que se presenten. Uno, ¿qué hacen? ¿Qué profesión tienen? Y si brevemente dicen por qué quieren ser diputados. Y voy a empezar contigo, Mercedes. Bueno, bastante desafiante la última pregunta. Bueno, yo soy Mercedes Canese, soy ingeniera industrial, soy docente también de la FIUNA. Generalmente suelo citar que fui viceministra de Minas y Energía, que es como que algo que la gente recuerda un poco más. Actualmente soy asesora parlamentaria y realmente la diputación me interesa, me parece como un desafío que me pidió la gente por dos cosas, ¿verdad? Como que hay una necesidad de renovación, de tener también propuestas que tengan que ver con el tema energético, porque en el 2023 tenemos una fecha muy importante, 50 años de la firma del Tratado de Itaipú, la posibilidad de revisar el anexo C y también que la participación de las mujeres se pueda ir abriendo el camino. Entonces, esas dos cosas como que me convencieron para candidatarme. Valeria. Sí, yo soy Valeria Franco, soy abogada de profesión, tengo una maestría en fortalecimiento institucional y participación ciudadana y trabajé desde los 18 años aproximadamente en el sector público en diferentes instituciones con equipos que creo que lograron grandes cambios y creo que mi motivación mayor es lograr en el Congreso una renovación de la representación. Creo que de repente son islas en donde pudimos hacer cambios desde el 92 para poner algún tiempo, pero las deudas son demasiado grandes. Hay hambre, hay falta de acceso a la educación de calidad, a la salud, y creo que ahí también hay un gran factor de parte del Congreso de la Nación, una responsabilidad enorme por la transparencia, por impulsar, digamos, la normativa necesaria y por hacer un control político de cómo está llevándose adelante la política. Víctor Hugo. Bueno, yo soy Víctor Hugo Benítez, soy economista por la Universidad Nacional de Asunción. Tengo 34 años, trabajo en el sector privado, más enfocado en la parte de agropecuaria, en el rubro de ganadería y de transporte. Y mi objetivo principal, o sea, yo creo que el gran desafío que tenemos es lograr una transformación política en el Paraguay, que yo creo que es tiempo de que demos esos pasos, porque esa transformación política es lo que va a traer las transformaciones económicas que a su vez tienen como consecuencia, ¿verdad?, las cuestiones sociales que hacen a nuestro país. Y yo creo que el gran desafío que tenemos nosotros es politizar en el buen sentido. No digo partidizar, digo politizar al Paraguay. O sea, entender
qué cosas se resuelven en la política, los asuntos colectivos, que la gente vaya entendiendo de dónde vienen los recursos públicos, reconceptualizar un poco el Estado, ya no esa visión tanto paternalista ni esa visión de un Estado con un presidente generoso, no, sino entender que es una porción el recurso público del esfuerzo de todos los paraguayos y que necesitamos una clase política un poco más madura para poder gestionar los verdaderos intereses, las verdaderas aspiraciones y la verdadera necesidad de la sociedad. Y bueno, yo creo que podemos cambiar el país, yo me siento preparado, pero no por lo que yo voy a hacer, sino porque mi misión va a ser despertar a muchísimos buenos paraguayos que tienen, yo creo que la capacidad de transformar al país. Y es abrir caminos, principalmente en la política. Rodrigo. Muy buenas noches, Estela, de vuelta. Yo tengo un currículum también partidario bastante extenso en el Departamento Central, soy un dirigente ya de larga data, soy vicepresidente de la seccional 4 de Fernando La Mora, también soy presidente del Tonoro Country Club, una institución privada que estamos renovando hace un tiempo atrás, soy licenciado en contabilidad, soy máster en auditoría y control de gestión y soy un emprendedor nato, ¿verdad? Tengo unas cuantas microempresas, ¿verdad? Y siempre estamos tratando de innovar en el sector privado. Y la mayor motivación realmente de ocupar un espacio en la Cámara de Diputados es porque creo que es momento de que renovemos nuestra dirigencia, no solo partidaria, sino que a nivel nacional. Este es un tiempo donde el Paraguay ya no puede tener gente improvisada, donde ya no podemos estar copando las instituciones con gente que no sabe lo que tiene que hacer en función de gobierno, que solamente porque es compañero de colegio del presidente o porque es amigo del barrio. Acá es momento de poner gente preparada, de gente que sí tiene el norte claro y ya no puede esperar. La situación país es agobiante, es desesperante y este es el momento que desde el Parlamento tenemos que tener gente que ya no vaya a hacer show mediático y que sí se ocupe realmente de las necesidades, desburocratizar el Estado en primer lugar. Todo tipo de gestiones innecesarias o de trámites que hoy enlentecen y que hasta generan la muerte de compatriotas en instituciones públicas tienen que ser desterradas. Y por eso me animé a tomar la posta acompañado de un gran equipo en el Departamento Central. Soy el único candidato a diputado que tiene equipo en los 19 distritos del departamento y creemos que vamos a hacer una gran elección y vamos a representar dignamente a nuestro departamento. Perfecto. Marlene Orue, ¿te dicen Chispita o te autonominas así? Es un apodo familiar. Sí. Bueno, que pasó de la familia a la facultad y ahí, bueno, se hizo conocido y se quedó, ¿verdad? Es porque soy un poquitito inquieta, no me quedo quieta, entonces de ahí viene el apodo, pero bueno, te comento, ¿verdad? Yo vengo de un partido tradicional, que es el Partido Liberal, y creo que más que nunca los partidos tradicionales necesitan una renovación y autocrítica al interior de sus nucleaciones, ¿verdad? Especialmente en el caso mío del Partido Liberal, creo que necesitamos nuevas figuras que estén comprometidas con la gente y también con el partido, ¿verdad? Porque hemos visto demasiados actores políticos del PLRA que nos hacen pasar vergüenza. Que no representan a nadie, que representan solamente, no al color azul, le representan al color verde dólar, porque su voto tiene precio en la Cámara de Diputados y en el Senado. Entonces, quiero reivindicar la línea histórica que tiene el Partido Liberal y que tuvo a grandes hombres y mujeres. Entonces, tener un compromiso firme de que Marlene Orue no se vende, que va siempre a respetar la institucionalidad de lo que decía el partido y de lo que decía por sobre todo la gente, pero más allá de la gente también la concertación, porque ahí estamos todos. Entonces esa representación digna es la que quiero reivindicar y agregarle además a eso que mi bandera principal es la salud, porque yo le perdí a mi papá durante el COVID, durante la pandemia. Y sé en carne propia lo que significa esa tragedia doble, ¿verdad? De encima gastar, que te ayude la gente, que no tengas a quién recurrir y que además te quedes endeudado y le pierdas al ser querido, ¿verdad? O sea, una batalla que no quiero que nadie más tenga que pasar, ¿verdad? Entonces mi compromiso es con la salud, que vuelva a ser la salud un derecho para la gente y que uno no tenga que perder todo en eso, o sea. Y punto 3... que va complementado a lo que te decía, es el tema de la corrupción, el lavado de dinero, que tenemos que seguir
combatiendo. Entonces yo siempre le digo a la gente que mis prioridades son reivindicar la lucha histórica que tiene el PLRA, que sea un PLRA digno, que no nos haga pasar vergüenza, y además un Paraguay sin ministerio de polladas y sin mafias. Me parece que son la clave para lo que yo quiero representar dentro de la Cámara de Diputados, y espero que la gente me dé una oportunidad. Y también espero que tengan oportunidad los compañeros que me acompañan hoy, porque en esta diversidad que estamos representando hoy acá me parece que está el camino, ¿verdad? Así que muy agradecida por la oportunidad. Raúl Benítez. Muy buenas noches, Estela, otra vez. Bueno, así como dijiste, mi nombre es Raúl Benítez, tengo 29 años. Lo mío, mi camino un poco más político, un poco más gremial, realmente estudiantil. Me tocó participar de aquella linda primavera estudiantil del UNA No Te Calles, de la Facultad de Ingeniería. Soy ingeniero electromecánico. Bueno, ser el presidente del centro estudiante ahí, presidente de la Federación de Estudiantes de la universidad. También un poco trabajar en la docencia, en colegios públicos, en colegios privados, y en proyectos con el Ministerio de Educación y Ciencias, que me permitió también de alguna manera ver esa realidad educativa que duele y que tanto todavía le debe a muchos chicos, adolescentes y jóvenes en este país. Yo me estoy candidatando a diputado por el Departamento Central con el equipo de la Alianza al Encuentro Nacional. Un lindo equipo que estamos conformando para hacer esa alternativa y ese recambio que necesita, yo creo, hoy la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, encabezado por Katia González y también encabezado también por la vicepresidenta, la candidata a vicepresidenta Soledad Núñez, ¿verdad? La motivación nace, a mí siempre me gustó la política por un lado, pero por otro lado, la motivación nace porque para mí es súper necesario que estemos en los espacios de decisión para poder proponer esos cambios que nosotros creemos que hay que hacer. Hay que estar en el lugar para poder proponer y para poder de esa manera lograr algunos cambios, tal vez muchas veces no al ritmo que queramos y tal vez no como queramos, pero sí intentando y luchando en los espacios que tengamos. Y en ese sentido, mi compromiso no es algo que nace hoy, el compromiso de nuestro equipo no nace hoy, sino nosotros venimos con un compromiso de hace muchos años, donde estuvimos, donde nos tocó, cumplimos. Donde pudimos estar, tratamos de cumplir y generar un cambio. Desde el centro de estudiantes, desde el colegio, desde la facultad, desde la sociedad civil. Y bueno, hoy estamos conformando este equipo de la Alianza Encuentro Nacional y, como te digo, el mismo chico de hace 12, 13, 14 años con ese compromiso, hoy quiere llegar con esa misma energía, con esas mismas ganas de denunciar lo que está mal, de proponer lo que hay que hacer y llevarlo a la Cámara de Diputados. Un proceso que suelo ver de las propuestas jóvenes es que finalmente tienen toda esta energía muy característica de la edad, pero luego cuando llegan como que envejecen en el cargo, al final se amoldan al sistema y dejan de ser esa voz rebelde que cuestiona al poder propio de su partido. Y este fenómeno lo vi en el Partido Colorado, que tenía jóvenes un poco más rebeldes allá por los 90, y sobre todo la JLRA, que era bastante combativa no solamente contra la dictadura, sino contra el propio conservadurismo de su partido. Escuché acá de boca de Víctor Hugo Benítez, que de Fuerza Republicana decía que bueno, hay que renovar la política, hablaba de transformación política. Rodrigo de Honor Colorado decía la situación del país es agobiante, hay que cambiar, y bueno, Marlene un poco planteaba eso de recuperar la mística del partido. Y quiero hablar primero un poco con los representantes de partidos tradicionales, que por lo menos Marlene hacía una autocrítica de algunos de sus correligionarios. Y les pregunto a ustedes, colorados, y empiezo contigo, Víctor, ¿qué opinas del Parlamento actual? ¿Qué es lo que más te avergüenza de tus correligionarios? Bueno, en realidad, pero muchísimas cosas, ¿verdad? Yo creo que hay una gran crisis de representación. Se llega de una manera y van allí a defender intereses totalmente ajenos a los que se han planteado en tiempos electorales proselitistas. Yo creo que
hay dos clases de juventud, ¿verdad? Porque mucho estamos hablando acá que coincidimos con jóvenes. La juventud yo creo que es una virtud, o sea, una cuestión de tiempo, no una virtud política también. Entonces, hay dos clases de jóvenes que yo veo. Los que quieren encajar en un sistema y los que pretendemos transformar un sistema. Porque, muy bien lo dijiste, señora Estela, siempre de buenas intenciones está lleno el cementerio, ¿verdad? ¿Cómo nosotros llevamos esta transformación? O sea, lo políticamente correcto siempre fue y siempre va a seguir siendo cuestiones de salud, educación, empleo, ¿verdad? Y todos esos fenómenos socioeconómicos que se generan alrededor. ¿Cuál es el problema en el Paraguay? Independientemente yo creo de que cambiemos y de que ojalá, porque una cosa es la renovación y la alternancia, y yo creo que otra cosa es una alternativa. Y aquí no estamos hablando de alternativas, aquí estamos hablando de alternancia, cambiar nombres por nombres. Yo confío, y estuvimos hablando afuera, en la capacidad de todos ellos, pero estoy seguro que si nosotros no enfocamos la energía hacia otro, si no llevamos el debate político hacia otro sector y no entendemos que hay que construir mayorías, que hay que construir adhesión, pactos y por sobre todo llegar a lo que hoy nos está faltando en el Congreso, que es una madurez política para avanzar el país en ciertas cuestiones, entonces no vamos a transformar nada. No vamos a cambiar positivamente nada si no hacemos eso. Y yo creo que es una cuestión de madurez política, hago la autocrítica. Nosotros de hecho estamos luchando contra eso en nuestro partido, porque hay muchas veces esas cúpulas, las oligarquías, muchas oligarquías y muchas élites poderosas nos atacan a nosotros como partidos, porque somos partidos bien estructurados políticamente y atractivos, ¿verdad? El ejemplo es Cartes. Cartes, en lugar de crear un partido como Patria Querida, en su momento lo hizo el señor Pedro Fadul, o como Guillermo Caballero Vargas, él aterriza, nos aterriza a nosotros. O sea, nosotros no generamos hombres como Cartes. Es compra. Claro, Cartes viene. Y yo creo que logró alquilar. Fue una relación de simbiosis de momento, pero es algo que se está terminando, ¿verdad? El cartismo cultural se está cayendo por su propio peso, se está desdibujando y bueno, nosotros tenemos que recuperar la palabra, tenemos que recuperar el contenido dentro del Partido Colorado. Y es lo que estamos haciendo, porque la manera de enfrentarlo a Cartes no es ponerse a pesar dinero en una balanza. Tenemos que recuperar la palabra y el cartismo está vacío. O sea, el cartismo no representa otra cosa que los intereses de un grupo empresarial, que está bien, es legítimo, que hoy el vocero, la figura emblemática de Santiago Peña, y nosotros que tenemos un modelo de trabajo con dos candidatos, yo creo que de lujo realmente, por las circunstancias o por las coyunturas. Hoy tenemos a un candidato como Arnoldo Wynn y Juan Manuel Brunetti, que son hombres brillantes, que no vienen de esa tradición con muchos vicios que nosotros tenemos que corregir. Entonces, hoy salimos con cierto aire de esperanza, pero tienen que venir las ideas. O sea, la realidad es el reflejo de las ideas. Yo creo que es la gran revolución que tiene que tomar el Paraguay, es esa, la revolución de las ideas, comenzar a hablar y decir: ¿por qué el Paraguay no se está industrializando? ¿Por qué tenemos una economía que del 2003 al 2018 se quintuplica y sin embargo la inseguridad avanza? Sin embargo la pobreza avanza. Hay un problema de distribución y no entrar a una situación ideológica o buscar una redistribución violenta que puede ser vía impuestos o por otras vías que no son sanas y que destruyen las democracias. Pero generemos un modelo económico. Aquí el gran problema es eso. Y la ciudadanía lo que tiene que entender es que toda esa cuestión social que le molesta, ya sean los jóvenes en las calles, la falta de educación, los grandes problemas de salud. Acá, como decía Marlene, yo también lo perdí a mi padre en esta pandemia y tuve la ocasión y la suerte de entrar y ver y vivir realmente lo que fue esa situación en el momento más doloroso de la pandemia, recorrer esos hospitales y parecía una situación de guerra. Pero allí también he visto lo que es la mujer paraguaya, la verdadera mujer paraguaya, no la de discurso. He visto mujeres, porque nosotros entrábamos, los familiares entrábamos a los hospitales a ayudar, porque en ese momento los enfermeros y los médicos estaban rebasados, entonces nosotros entrábamos a ayudar ahí. Bueno, pero decir, ¿no te da vergüenza los 17.000 muertos de tu gobierno durante la pandemia? No, esto es una cuestión mundial, ¿verdad? La pandemia es una cuestión mundial. Sí, pero el gobierno es responsable, hubo 17.000 muertos, bueno, entonces no había vacunas, había corrupción, los que salieron a protestar por la corrupción fueron imputados, o sea, eso justamente, eso no te da vergüenza. Claro, eso es lo que necesitamos en el Congreso, que se respete cuando uno habla, o sea, ¿viste cómo hay jóvenes que quieren reivindicar? Pero mi papá se murió, yo no puedo callarme y como 17.000 personas que tenemos ese dolor y esa bronca y que vos me digas que el orgullo de los enfermeros. Boludo, pasaron mal los enfermeros. Estaban sin salario, trabajando horas extras. No, claro que emoción, pero vamos a decir las cosas con su nombre si somos
la renovación, si somos jóvenes, ¿te da vergüenza? Sí, te da vergüenza los 17.000 muertos que se murieron durante el gobierno de la pandemia, del robo y de la corrupción de Mario Y esto es lo que nosotros tenemos. Esto es, o sea, esta es la réplica de Celeste Amarilla, pero con menos años. O sea, y eso no transforma a un país. No, porque es patrioterismo eso. O sea, yo digo nomás con respeto, ¿verdad? Entonces yo digo, yo le rindo mi homenaje porque realmente he visto mujeres muy valientes que iban, que dejaban los hijos en el vecino, que tenían que salir a cualquier hora a buscar medicamentos. O sea, eso toca un poco. Y realmente es lo que, porque yo estaba un poco alejado de la política y es algo como que me volvió a... Claro, pero no hay que glorificar las necesidades. No, O sea, no, yo al contrario, yo no romantizo. No romantizar las necesidades. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. O sea, todo esto que vos estás comentando, y yo tomo hilo con lo que dijiste al comienzo, o sea, vos te candidatás y ves dos tipos de jóvenes. Uno que tratan de encajar en el sistema y otro que quieren salir del sistema. ¿Vos no sentís que en el lugar donde estás, con las personas que te rodeas, con los candidatos que vos apoyás, ¿verdad? Conociendo también un poco el entorno de Fuerza Republicana, no estás haciendo justamente esto que estás criticando, que es buscar encajar nomás en el sistema? Y permitime responderte con una pregunta, ¿verdad? Vos sabés que yo formo parte de un partido que tiene más de 130 años de tradición y que se construye desde el seno de la paraguayidad, ¿verdad? Reconstrucción de la patria es lo que da origen al Partido Colorado. Es una gran musculatura y que yo, o sea, ¿vos alguna vez viste, Raúl, que un barco se cambie de rumbo desde afuera? ¿Vos crees que el Partido Colorado va a dejar de ser una estructura política formidable que participe en los grandes procesos nacionales? Yo creo que no. Y para mí sería lo más cómodo y lo más fácil, y yo lo digo hasta cobarde e incoherente, salir y dejar el partido para hacer política afuera, pero permíteme responderte, por acceder a un salario de congresista y no generar ninguna transformación. O sea que para vos es más fácil lo que nosotros estamos haciendo de acá afuera. Yo te pregunto cuáles son las transformaciones positivas. Decime cuántas fábricas, cuánta industria ha traído, por ejemplo, la gestión de Katia González o de otros sectores minoritarios. No, ustedes me nombran a mí, yo les nombro a ustedes. ¿Cuánto empleo generó? ¿Qué mayoría construyó? ¿Qué transformación? Porque vos tenés que entender cómo funciona el Congreso. Ustedes tienen que entender cómo funciona el Congreso. El Congreso y el sistema democrático funciona, te guste a vos o a mí, por mayoría funciona. Entonces vos tenés que ir a construir esa mayoría. Y el Partido Colorado no va a desaparecer porque vos tenés ganas de que desaparezca. Nadie quiere que desaparezca el Partido Colorado, Víctor. Víctor, esa mayoría construida en base a cualquier costo, o sea, para mí súper bien, coincido totalmente, estaría buenísimo y eso es lo que nos trae acá y trabajamos en este proyecto de la Alianza de Encuentro Nacional justamente buscando empezar a construir una mayoría, pero que busque algo distinto. Ahora, yo lo que veo también es que el Partido Colorado es cierto, hoy con Fuerzas Republicanas tiene cierta mayoría en el Congreso, ¿verdad? Tiene un grupo, pero ¿a qué costo? Vale cualquier costo, vale tener narcos, vale tener congresistas financiados por narcotraficantes. A ese costo se hay que construir la mayoría. Al final uno llega al Congreso, está atado a narcotraficantes, está atado a dinero ilícito, que justamente era lo que está pasando hoy con las dos cúpulas del Partido Colorado, porque eso es lo que pasa, hay un problema de cúpulas y bueno, entonces ahí se hace difícil el cambio. Ahora, Rodrigo, la mayoría del partido coyuntural del Parlamento hoy es frente, ¿cómo se llama su movimiento? No recuerdo, Añetete, que hoy es Fuerza Republicana, con Katia González, con Celeste Amarilla, con Efraín. Esa es la mayoría que hoy en el Parlamento, bueno, pero no, que permanentemente están votando a favor. Para no mezclar las cosas. Juntos, no, eso porque para no mezclar las cosas, que hay una nosotros mayoría. tenemos una interna ahora. Y ustedes vienen con un libreto que tienen que aprender. Yo les aliento, de verdad les digo, y con todo respeto, ese ANR nunca más, ¿se acuerdan? No funcionó. O sea, ustedes quieren construir ¿por qué ese no es sobre... libreto? Porque nuestros errores no son virtud política de ustedes. Construyan adhesión, hablen con la ciudadanía, generen una alternativa. O sea, ustedes quieren venir a construir una agenda política sobre lo... Y yo le pregunto, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el proyecto de Efraín si nosotros en la interna colorada, como lo vamos a hacer con Arnoldo Winnie, con Brunetti, con Juanma Brunetti, lo vamos a derrotar a Cartes, se quedan sin relato? Víctor, porque el único relato que ustedes tienen en el Partido Colorado es malo, el Partido... Te deseo significativamente mucha suerte. Significativamente mucha suerte. Permiso. Vamos a hablar. Rodrigo, se acusa mucho, bueno, de hecho Cartes asume públicamente que él pone la plata para sostener a Honor Colorado, lo dijo siempre, lo dijo ahora. Hace poco Silvio Velar decía, ¿para qué engañarnos? Horacio Cartes nos paga. Esa colonización de parte de un empresario, que en este caso es Cartes, de un sector del Partido Colorado, ¿qué vos opinás de eso? O sea,
¿cuál es la libertad que tiene el Colorado, que pertenece a Honor Colorado? La libertad de acción que puede tener en el Parlamento cuando está colonizado por el dinero de un empresario. Eso es una versión de la gente. No es la versión de la gente, él asume. No sé en qué momento, yo por lo menos no le escuché decir eso a Beto. Si es que dijo, no sé, yo no escuché. Públicamente lo dijo, ¿no te acuerdas? No, yo no escuché. No, entonces no puedo opinar sobre lo que no escuché. Ahora, que el líder es Horacio Cartes, es el líder del movimiento, ¿verdad? Genuinamente hablando, y es el que marca siempre un camino, ¿verdad?, en lo que queremos para el Paraguay. Él nunca está condicionando absolutamente ningún accionar de los parlamentarios. Vos sos de candidato de Central. Sí. Candidato de Central. ¿Qué opinión tenías, por ejemplo, del caso Hugo Javier? Yo fui uno de los más críticos del caso Hugo Javier, que dije inclusive... Pero hasta hoy la bancada de Honor Colorado no apoya la destitución del gobernador. ¿Fue destituido Hugo Javier? No, o sea, está procesado nada más. Sí, pero fue destituido. Hay otro gobernador que pertenece a Fuerza Republicana, que está dilapidando los recursos igual que Hugo Javier, o peor inclusive, porque estoy seguro que cuando venga el próximo gobierno vamos a encontrar las atrocidades que se está cometiendo en este gobierno departamental, así como en el gobierno central. O sea que los dos administradores colorados dilapidan los fondos públicos. No, también los liberales tuvieron 25 años y dilapidaron muchas. Acá no hay todavía una administración seria, lastimosamente, en la gobernación central. O sea, mi punto es que ustedes como figuras nuevas, si no quieren decir que son jóvenes, pero como figuras nuevas, ¿cuál es la opinión que tienen sobre esas circunstancias de las que estamos hablando, como la corrupción y eso que se ve en el Parlamento, en la actual de los parlamentarios? ¿Y cuál es la libertad que tienen ustedes para oponerse, aunque su bancada les obligue a tomar decisiones que no les gustan, por ejemplo? Y ahora recientemente, calentito, tuvimos el caso del defensor del pueblo. O sea, hubo pruebas irrefutables de la gestión del defensor del pueblo y sin embargo tuvo el apoyo político, y solamente porque evidentemente ya estaba complicándole la vida o la candidatura de Santiago Peña, se toma la decisión política de soltarle la mano. O sea, esa es la parte que a mí me gustaría que vos, por ejemplo, Rodrigo, me digas, bueno, ¿hasta qué punto la obediencia debida no es un costo para vos como político individual? Yo te digo como amigo de Horacio Cartes, aparte de que sea mi líder, jamás él me marcó ningún tipo de hoja de Pero ruta. cuando estés Siempre en el Parlamento te van a actuar marcar. En libertad. No, yo comparto muchísimo con los parlamentarios actuales y nunca he visto que le esté ordenando absolutamente nada en contra de su voluntad. Siempre se debaten los proyectos que se van a llevar al Parlamento, pero él la única recomendación que da es que si es para beneficio de la ciudadanía, que se apruebe y que se apoye. Inclusive, ustedes pueden ver toda la cantidad de crédito que se le aprobó a Marito porque tenía supuestamente un fin bueno para el país, 8.000 millones de dólares. En contrapartida a lo que ellos hicieron cuando Horacio era presidente, que solamente fue 2.000 millones y salieron a decir que le íbamos a endeudar a nuestros hijos por años y por siglos, ¿verdad? Este Parlamento, y yo creía que el anterior era el peor, por lejos este fue el peor Parlamento y es de la historia del Paraguay. Una cirqueada tras otra, tratando de desviar siempre la atención de lo que es importante para la gente. Acá todo es Horacio Cartes, si salió del país, si no salió del país, si se compró un vaquero, si se compró una camisa, ¿verdad? En vez de debatir realmente lo que sí es importante. Parece que no salió del país. Parece que nos estamos olvidando. ¿Y por qué? Porque el único temor es electoral. Se sabe que Horacio gana cualquier elección. Se sabe que Horacio va a aplastar en las elecciones del 18 de diciembre. Entonces el terror que genera eso los une inclusive a la gente de Fuerza Republicana con la oposición, con la que incendiaron el Congreso y con la que gobiernan. Ellos no formaron un gabinete, ellos formaron una gavilla en este gobierno. Por eso es que tenemos saqueo en todas las instituciones permanentemente. No hay un solo día que nos encontremos o no veamos cómo se roban las instituciones. Eso no es una mentira, Tela, vos sabés. Pero antes de que yo necesito 30 segundos, señora Tela. Vamos a darle, la corrupción, porque hay que ordenarlos tanto acá. La corrupción no es patrimonio exclusivo del Partido Colorado, uno. Es una cuestión no de afiliación, una cuestión moral de cada uno. Eso en primer lugar. O sea, atraviesa
a todas las ustedes instituciones. Los grupos, institucionalizaron y la mafia cooptó tu partido y ahora pertenece a la mafia. Yo quiero plantearles un punto. Y otra cosa, un nosotros punto- no podemos venir a... O sea, nosotros no venimos... Yo entiendo que ellos construyen agenda política sobre eso. Yo no vengo acá a defender, a apañar ni ser cómplice de hechos. O sea, Yo forma soy parte del católico equipo, de la... pero no son Raúl, nada. no, pero yo O no... sea, no vos me está acusando. forma parte del Hay que equipo, pero reconocer. sos Pero yo soy yo hablo a Bueno, título personal. vamos Así como a vos sos hablar. católico, Quiero hablar bueno, y vos sos de... cómplice de cura pederasta, Ya, por vamos eso. ahora, vamos a Lo escuchar mismo acá que está diciendo, yo también soy católico y no soy Tenía cómplice de opinión. Vamos a eso. escuchar a Estela ahí para que... yo sé que el parlamentario hace leyes nacionales, pero me gustaría hablar un poco de lo que ustedes proponen, si tienen ideas claras de la representatividad que tienen por regiones. Y voy a empezar con Asunción, que tenemos acá a Valeria y a Víctor. Valeria, Asunción, quieres ser candidata por Asunción. ¿Cuáles son, qué ves que vos como diputada de Asunción podés hacer? Porque lo que en general entran por los votos de una región, pero no vemos de repente que los diputados actúen para los intereses de su región. Así mismo es. Yo creo que es interesante la pregunta porque a veces se confunde un poco lo que es la gestión municipal de la intendencia, ¿verdad? Lo que deberían estar haciendo los concejales y no hacen, y lo que podría hacer un diputado como representante de Asunción. En estos últimos tiempos tenemos, por ejemplo, el tema de la invasión de las estaciones de servicio en nuestra ciudad. Tenemos más estaciones de servicio que plazas, o sea, y está totalmente, digamos, descontrolado. Tenemos una baja calidad de espacios públicos. Entonces, hablo nomás de cierto el tema del centro histórico de Asunción, que mucha gente también está, digamos, preocupada, está totalmente caído, los negocios y todo necesitan la reactivación, gente que quisiera vivir en esos lugares. Entonces, pero separar nomás, yo creo que hay ciertas cuestiones que se pueden impulsar desde el Congreso que tienen que ver con el estudio que ahora, de hecho, es un estudio que es la ley de capitalidad, ver el tema de los fondos, ver cuáles son los proyectos que quizás del Congreso se puede impulsar mucha más coordinación interinstitucional, porque eso, o sea, también de mi experiencia trabajando en diferentes instituciones, una cosa es lo que se aprueba en la norma, en la ley y podemos tener en la Constitución, pero otra cosa es después la gestión interinstitucional. Claro, o sea, aplicación. acá lo que tenemos es una descoordinación entre lo que hace la Municipalidad de Asunción, el MOPC, que de hecho construyó la Costanera, que tiene ciertas, digamos, prerrogativas dentro de lo que es la ciudad. Entonces, tener una mesa de coordinación, ver qué se puede hacer con la ley de capitalidad, que los fondos estén, pero que estén, digamos, ejecutándose de manera clara, de manera coordinada y que realmente eso impacte en la vida del ciudadano y la ciudadana de Asunción, ¿verdad? Que finalmente también es una ciudad que acoge diariamente a gente de Central que viene a trabajar, que eso por algunas personas podrían decir, bueno, está mal porque no pagan acá sus impuestos, etcétera, pero realmente es también una manera de activar la economía, de que los negocios, o sea, la gastronomía, los locales, o sea, los negocios en general estén activados. Entonces yo creo que sí hay cuestiones, Estelas, que se pueden, digamos, impulsar directamente relacionadas a Asunción. Pero ahí yo quiero meter una cuestión más también. Yo creo que sí logran hacer pactos de mayorías los partidos, y sobre todo el Partido Colorado, yo creo, también de repente con gente del sector del Partido Liberal, etcétera, pero lastimosamente esas mayorías no son para el bien común y para llevar adelante políticas que realmente impacten en el país. O sea, sí se han logrado mayorías para blindar, para evitar juicios políticos, para blindar a gente que tenemos, Katia o sea, fue la que salvó al juicio político flagrancia, o sea, Marito. Fue hecho el voto que le punible. faltó. No quiero nombrar gente del Partido Felipe Amarilla lo dijo en un programa de televisión. No quiero nombrar gente del Partido Colorado que tenemos así todas las pruebas y que la están blindando, ¿verdad? Entonces sí hay un ejercicio de hacer mayoría, solamente que no está eso, diremos, direccionado para el bien común. Entonces, yo creo que sí necesitamos una renovación de gente, una renovación de personas, lo que estamos hablando también, que levante la vara de la argumentación, que realmente logremos consensos, una concertación en lo que realmente es importante y que también haya un acuerdo y una mayoría
por la transparencia, que esta, ¿cómo se llama? Para no blindarle a nadie que sea corrupto y para designar en puestos de importancia, o sea, que en los acuerdos que tienen que ver con la designación en la Contraloría, en el Defensor del Pueblo, la gente que va a ir al Consejo de la Magistratura por el Congreso o al Jurado de Enjuiciamiento, realmente sea gente honesta, capaz, que esté ahí batallando, así mismo con este espíritu que nosotros estamos hablando, diciendo, bueno, así, la justicia se tiene que sanear. No puede ser que todo este tiempo haya funcionado entre bambalinas este sistema que estaba González Dar y estaba protegido por una mayoría del Partido Colorado, ¿verdad? Y la justicia estaba totalmente cooptada, funcionaba un sistema que no tiene nada que ver con lo que la Constitución Nacional decía. ¿Y qué pasó todo este tiempo? O sea, ¿quién de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores pidió informes? O sea, porque tenían representantes las cámaras en esos dos, o sea, en el Consejo y en el Jurado. Sí. O sea, ¿qué pasó? Perfecto, genial. Víctor, quiero terminar con Asunción, Jenny, y luego vamos a un breve corte para hablar ya con la gente que representa a Central. ¿Tenés algún proyecto específico para Asunción? Sí, yo voy a... Bueno, en realidad son 3, pero quiero hacer un pequeño comentario. Creo que como colorado incluso no me conviene, pero les quiero hacer una sugerencia aquí a los compañeros, principalmente a los que no pertenecen a mi partido. Pues yo entiendo que nosotros estamos acá con Rodrigo en una posición de bolsas de arena acá que vienen a pegarnos un poco. Pero decía que si hacemos siempre lo mismo es difícil esperar resultados distintos, ¿verdad? O sea, si ustedes creen que van a poder construir, yo les digo pero de corazón, si creen que van a poder construir un proyecto político diciendo los colorados nomás esto, los colorados nomás... Yo no sé si van a generar transformaciones. No te preocupes por nosotros. Víctor, No te preocupes por nosotros. No, pero espera, después van a hablar. Dame tu propuesta. Bueno, entonces yo digo lo siguiente. Los grandes problemas hoy que atraviesa el Paraguay son una cuestión, y me duele mucho cuando la gente habla de seguridad, porque es uno de los grandes flagelos, y tratan y abordan la situación solo como un tema policíaco y de patrullera. Y ese es el reflejo en realidad, ¿entendés? Entonces, ¿cuál es la causa real de eso? La falta de empleo, una economía que es concentradora, un modelo económico concentrador de la riqueza. Entonces tenemos que avanzar, como hablábamos fuera de cámara con la ingeniera Mercedes, hacia la industrialización. El modelo nosotros que tenemos, que es un modelo prácticamente binario de soja-ganadería, no genera empleo, no genera desarrollo, no genera distribución de riqueza. Está pisando el callo más importante de la protección. No, pero una cosa, el pequeño agricultor. Nosotros somos ideológicamente, históricamente, del Pinandí, no del Favero. No de la gran corporación sojera. O sea, yo soy coherente con mi partido, con mi historia. Yo soy coherente. Que a nosotros nos hayan aterrizado nefastos personajes porque somos un músculo político para hacer llegar un mensaje a la ciudadanía, no es culpa nuestra. Nosotros siempre vamos a estar siendo como partido, y lo habíamos dicho esto Marlene antes, también el Partido Liberal, atacado por oligarquías, porque son medios formidables para capturar el poder. Ahora, volviendo a la agenda, entonces nosotros tenemos que avanzar. La seguridad no es con más policía, sino con más empleo, con mejor educación. Tenemos un sistema donde nosotros, sin darnos cuenta, queremos sostener una meritocracia, pero la meritocracia en una sociedad sin igualdad de oportunidades es trampa, es injusticia. Entonces teníamos también la cuestión de la salud. Y yo soy partidario y yo sueño a título personal, no sé qué habrán hecho los correligionarios, no correligionarios en tiempo atrás, yo sueño con que la vida en el Paraguay sea un derecho, no un privilegio ni una mercancía. Y lo mismo con la educación. Y esa es una aspiración mía, un sueño mío por el cual voy a luchar. ¿Me puede salir o no me puede salir? Si encuentro compañeros que me acompañen, así como acompañaría parte de los proyectos que decía recién Vale, entonces yo... ¿Qué digo? Sí, yo quiero que la vida del paraguayo no tenga más precio, así como el recurso público que destinamos a obras de infraestructura, a subsidios, lo que sea. Entonces yo digo, enfrentemos también como pagamos la defensa pública, entre todos los paraguayos, pagamos a los militares, a los policías, paguemos también la salud, las enfermedades terminales, que hoy no existan más paraguayos que estén perdiendo la vida y familias enlutándose por falta de recursos. Es un derecho fundamental, siglo XXI. Y esto no es socialismo, esto es humanismo. O sea, hoy uno mira a Europa y las economías capitalistas están defendiendo la vida, pero no la vida en el debate del aborto y el no aborto, la vida del vivo, la vida del nacido.
Entonces, esa es mi bandera, esa es mi lucha. Y esa transformación va a venir por transformaciones políticas, a su vez económicas, y eso va a traer la transformación social que nosotros buscamos. Perfecto. Bien, vamos a ir a un breve corte y a la vuelta vamos a hablar con los precandidatos de Central y cuáles son sus propuestas más importantes para la región electoral más grande electoralmente y de población, así que tiene su peso político, económico en todo sentido. Vamos a hablar con ellos sobre ese tema enseguida. Sí. Bien, seguimos aquí en Contexto debatiendo con precandidatos a diputados por Asunción y Central. Y ahora me toca preguntarle a la gente de Central. Estaba mirando unos datos que quiero compartir con ustedes. Probablemente Central es el departamento más grande, políticamente más importante, pero con graves problemas, Mercedes. Departamento 2.243.000 habitantes. 30% de la población tiene Central. Así es. Y tiene graves problemas sociales. Mercedes, Sí. ¿cuál es tu propuesta para la gente de Central? Bueno, yo creo que Paraguay tiene que industrializarse. Sabemos que, y con todo el respeto acá de los que estuvieron por 70 años en el gobierno, ¿no es cierto? Paraguay se desindustrializó. Si vos mirás el Producto Interno Bruto del año 64 y comparás con el último dato, que es el 2019-2020, la participación de la industria en el PIB bajó del 30 al 20%. A pesar de que es el sector industrial el que más empleo genera y de más calidad. O sea, hoy las unidades industriales son mucho menores que las de servicios y de los sectores primarios y del comercio, pero generan casi igual de empleo y generan mucho más remuneración que los otros sectores. Y logísticamente Central, que está muy cerca de Asunción, es el área metropolitana prácticamente, tiene muchísimas ventajas para convertirse en una zona industrial muy fuerte, todo un cordón industrial, donde por supuesto la energía eléctrica es también un elemento muy importante, ¿verdad? Entonces ahí yo creo que nosotros podemos elegir el tipo de inversiones que queremos. Acá hemos tenido políticas de supuestamente promoción de las inversiones donde creemos que porque tenemos bajos impuestos, porque le regalamos todo al que viene y puede hacer lo que quiere con la naturaleza, entonces van a venir muchas industrias. Y no es así, ¿verdad? Nosotros necesitamos tener una política donde nosotros pongamos las reglas del juego y digamos, bueno, queremos industrias que generen mucho empleo, que cuiden el ambiente y sí, tenemos para ofrecer energía a buen precio, tenemos agua dulce, estamos en una zona comercial demasiado importante que es el Mercosur. Todo lo que se produce en Paraguay es un producto Mercosur, entonces eso le da mucho valor y yo creo que es demasiado importante para la gente pensar en un cambio que sea del miedo al futuro, que es lo que hoy se plantea, porque hoy nos quieren hacer tener miedo al futuro y con eso nos eliminan la posibilidad de pensar que la votación puede ser un cambio. Yo creo que tenemos que cambiar ese miedo al futuro por la esperanza. ¿Por qué nos quieren hacer tener miedo y nos hacen tener miedo con toda esta cuestión de que van a venir acá y van a destruir la familia? Cuando ¿en qué momento, en qué gobierno estuvo mejor la familia? Y en el gobierno de Fernando Lugo, en el gobierno de la Alianza, donde la gente tenía trabajo, tenía oportunidad de crecer. En 70 años, teniendo 2 hidroeléctricas muy importantes, una propia más, que es Acaral, ¿por qué no tenemos transporte eléctrico en el Paraguay? Ese es un segundo desafío, me parece, para Central. Es no solamente que la gente tenga trabajo, sino que pueda tener el trabajo cerca de su casa, que si necesita trasladarse a una mayor distancia, entonces tenga un sistema de transporte moderno y la energía eléctrica se tiene que usar en nuestro país. Por supuesto que lo que no usamos tenemos que exportar a buen precio, también lo reivindicamos y ahí entonces una de las formas más eficientes de usar la energía eléctrica es en el transporte eléctrico. Ese sería un segundo punto para Central y el tercero para mí es una lucha frontal a la corrupción. Yo creo que sí, la corrupción tiene color porque ha habido una política donde se le ha dado se le ha enseñado como a la gente que, bueno, como el de arriba roba, ¿y por qué yo no voy a robar? Y encima con sueldos miserables, muchas veces en la función pública, que le obliga a la gente. Y la corrupción tiene dos lados, porque están los contratistas del Estado, ahí entran todos los colores, ¿verdad? Y me parece que lo mismo pasa en el Parlamento. ¿Qué pasa en el Parlamento? Que se ponen de acuerdo, por ejemplo, en votar en contra del impuesto a la soja. Se ponen de acuerdo diferentes partidos políticos. Entonces quiere decir que hay una mayoría parlamentaria que no representa los intereses comunes, los intereses de la mayoría de la gente. Ahora los estudiantes están peleando otra vez por el tema arancel cero.
¿por qué no puede ser la educación un derecho, verdad? Entonces, no, ellos pelean por sus propios intereses y ya han tenido demasiada oportunidad, 70 años de oportunidad. Yo creo que es el momento de cambiar. Si seguimos votándole a los mismos siempre y no esperemos que el resultado sea diferente. Entonces, creo que es fundamental que apuntemos. Nosotros podemos tener un desarrollo propio, tenemos gente demasiado talentosa que tiene que tener oportunidad de estudiar, de trabajar, de industrializar nuestro país, y ese cambio tiene que ser la esperanza de la gente, ¿verdad? Ojalá que con las discusiones que tuvimos al comienzo la gente no haya cambiado el canal, ¿verdad? Porque realmente, ¿qué diferencia tenemos con los políticos tradicionales cuando hacemos ese tipo de, o los mayorcitos, digamos, cuando hacemos ese tipo de debate? Pensemos en ese Paraguay del futuro de esperanza que queremos construir todos juntos y juntas. ¿Sabe qué me dijo una vez un dirigente colorado? Le llamaba yo para preguntarle su opinión sobre una disputa verbal que tuvo, estoy hablando de los 90 más o menos, y me dio una lección, me dijo, yo no voy a responder al Yaguaño Nairo, me dice. Rodrigo, Central, según tu visión. Central es el departamento más importante de la República del Paraguay. Como vos mismo lo dijiste, Estela, por su capacidad demográfica, por la cantidad, por la población que hay, y más aún también por el cinturón de pobreza que representa a la capital, ¿verdad? Más de 1000 asentamientos, más de 2 millones de habitantes. Entonces es crítica la situación y tenemos que tomarlo con seriedad de una vez por todas. Tener parlamentarios que sí representen al departamento, porque nosotros ya tuvimos tantos parlamentarios que figuraban con este sistema electoral, como el caso de Ariel Oviedo, que jamás pasó 4 mojones, su casa siempre fue en Asunción, usando bancas del departamento central, y muchas otra diputada que nunca vivió en Central. Entonces, primero recuperar que sea genuino la representación del departamento, para que alguien que conozca realmente los problemas que hay en cada distrito, porque un distrito es totalmente distinto a otro, ¿verdad? Lo que está más cercano a la capital tiene mucho más... ¿En qué distrito estás? Yo estoy en Fernando La Mora. Fernando La Mora. Fernando La Mora, sí que estamos más cerca de la capital, tenemos mayores comodidades, vamos a decirle entre comillas, ¿verdad? Que otras que están apenas a menos de 15 o 20 kilómetros, que cuando entras 1 o 2 cuadras, 200 o 300 metros ya no tenés luz, no tenés agua. O sea, estamos hablando de lo más básico de lo básico que todavía no se empezó, ¿verdad? Entonces, hay demasiado todavía por hacer y nosotros queremos, como primera medida, tratar de combatir eso con trabajo y más trabajo, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Implementando incubadoras de empresas. Ya proyectos probados en otros países, ¿verdad? Acá al lado, en Brasil, por ejemplo, yo me fui a visitar en Curitiba una incubadora de empresas maravillosa, ¿verdad? Y creo que tenemos las condiciones para poder desarrollar un campus similar en el departamento central, donde empecemos a darle oportunidad a gente que tiene ideas creativas y que necesita respaldo realmente del Estado para poder ser independiente o emprendedor. No necesariamente acá estar sometido o pendiente de que alguien le consiga un cargo en el Estado o andar mendigando trabajo que no hay, ¿verdad? No hay las condiciones, y menos en este gobierno que fundió todas las condiciones económicas. El gobierno Horacio Cartes, con Santiago Peña como ministro de Hacienda, tuvo un crecimiento del 5% anual en el Producto Interno Bruto. Y con Marito tenemos cero en 4 años. Pero vamos hay a terminar pandemia, en Rodrigo. menos 1 seguramente. No, pero hay pandemia, es una falacia. Acá pues, demasiado fácil es decir acá, no, que la pandemia, que la lluvia, que el sol, que el agua, que esto, que... Vos sos presidente de la República justamente para afrontar ese tipo de situaciones, no para quejarte de la situación que pasa también en el país. Vos tenés que tomar las decisiones correctas en cada caso para ir solucionando los problemas. Lo que pasa es que acá se conformó una bolsa de gatos donde cogobiernan con gente que supuestamente son oposición, pero en realidad son oficialistas. Los ministerios ocupados por Desiree Masi, que es la que realmente dirige y maneja este gobierno, ¿verdad? El caso de narcoministros con Yucio. Recién vos estabas hablando del tema de la justicia que tenemos corrompida, pero al final el Frente Guazú, Agamo, PDP y Fuerza Republicana fueron los que le pusieron a Víctor Ríos, un personaje nefasto, de dudosa credibilidad como ministro de la Corte. Entonces, ¿de qué cambio podemos hablar de esa manera? Pero este es el momento moral, realmente salí el discurso moral, Rodri. No, nada. ¿Qué discurso moral? Eso son realidades, Víctor. Eso son realidades. El cartismo haciendo discurso moral.
El cartismo fue el único equipo político que se opuso a las malas decisiones de este gobierno. Acá se cogobernó desde el vamos. Salud, desde el vamos. Santi la Gadilla gobernó desde el vamos. Y lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo. Siguen teniendo y defendieron a todos los corruptos de su gobierno. No hubo un solo echado. Se tenía que pedirle su renuncia y condecorarle otra vez por renunciar después de haber sido pillado en algún fato multimillonario. Es este gobierno. Horacio Cartes, ¿para vos qué es? No es... Es mi líder. O sea, él es el dueño del movimiento. Él es mi líder, el dueño del movimiento al que ellos pertenecen. Que hoy no está en función de gobierno. Son funcionarios, empleados de Cartes. Yo creo que esta declaración te puede pesar. Los únicos empleados son ustedes, que están lucrando con el gobierno de Marito. Bueno, salían Cartes como Benítez han entregado la soberanía energética, así como lo hizo en su momento Stroessner, Cartes con el acuerdo Cartes-Macri, Abdo Benítez con el acta secreta, y continúa la entrega. Mientras tanto, teniendo una riqueza tan enorme que no tienen muchos países pobres, claro. Nosotros estamos viviendo la pobreza. Pasamos ahora a Marlene. Marlene, tus propuestas para Central. Bueno, como Central es tan grande, yo creo que tenemos que dividir en la parte urbana y en la parte rural, ¿verdad? En la parte rural estuvimos visitando a muchos lugares donde se cultiva, donde hay tomateros, justamente que esta semana estuvieron tirando los tomates por el contrabando y nos hablan de eso, ¿verdad? Que el flagelo es el contrabando y que acceden a préstamos pero que después se endeudan tanto para poder hacer su cosecha, su plantación, que finalmente les aniquila el contrabando, ¿verdad? Entonces, en la parte rural yo creo que tenemos que combatir el contrabando, que era lo que me manifestaron así, ciertamente ellos mismos por boca de los mismos horticultores, por ejemplo. Y también creo que es importante, coincido con Mercedes en el tema de la electricidad, ¿verdad? Me parece que nosotros ya no podemos hablar del futuro sin reivindicar un Paraguay eléctrico, ¿verdad? Me parece que esa tiene que ser una prioridad del próximo gobierno y del próximo Congreso. En eso estoy de acuerdo. Lo que no coincido con Mercedes es en la confrontación. Yo creo que sí hay que confrontar, hay que acostumbrarse a debatir ideas, podemos estar o no de acuerdo, pero como ven, en tema hidroeléctrico estamos 100% de acuerdo y lo vamos a acompañar. Y eso es lo que fortalece a la democracia. Y como tercer punto, y por último quiero decir, el trabajo de las ollas populares y de las mujeres, por sobre todo, en esa dinámica de comunitaria, de sobrevivir a la pandemia, ¿verdad? Yo estoy trabajando muy de cerca con muchísimos asentamientos y con ollas populares y que ahora quieren convertirlas en comedores y que soñando más, queremos que esos comedores después sean escuelas, que sean centros, que atiendan a primera infancia, porque las mujeres también me dicen, nos manifiestan que necesitan guarderías, por ejemplo, para poder trabajar y que pueda subsistir su olla popular. Entonces se organizaba la comunidad, que a veces sufre mucho prejuicio y que en esos lugares hay mucha gente digna y trabajadora. Entonces me parece que es un momento social importante de que esas ollas populares puedan convertirse en grandes centros de formación, de capacitación, de guarderías, de atención a la primera infancia. Así que en esos 3 puntos estoy de acuerdo. Y por último, yo quiero rescatar que lo que dijo la compañera de Asunción, ¿verdad? Que más allá de las leyes que nosotros tenemos que implementar e impulsar, tenemos también tener en cuenta los importantes votos o decisiones que tienen los representantes en ambas cámaras, ¿verdad? Porque designan fiscal general del Estado, representan también al Consejo de la Magistratura, al Jurado de Enjuiciamiento. Entonces, no es solamente legislar, es también tomar importantes decisiones. El año que viene tenemos que cambiar a esta fiscal general de la mafia y que no representa al pueblo. Entonces, es muy importante ese trabajo y también quiero destacar las comisiones de investigación como la CBI. Entonces, el rol del legislador que me parece que tenemos que cumplir todo lo que estamos acá, es no solamente de hacer leyes, sino que también cuidar y de designar a las mejores personas en esos cargos tan importantes que le atribuye la Constitución, ¿verdad? Entonces, ambas cosas tienen que ir juntas, me parece. Perfecto. Raúl. Mira, en los distintos recorridos por el Departamento Central uno va hablando con la gente, también, aparte de las propuestas que tenemos, nos vamos escuchando otras.
El transporte público es un tema urgente, toca directamente la calidad de vida de la gente. Nosotros no podemos seguir naturalizando que una persona que viene de limpio pase 4 horas de su vida, 5 horas de su vida en un bus, ¿verdad? Y yo creo que ahí coincido con la ingeniera Mercedes, que el transporte eléctrico puede ser un paso para abaratar un poco los costos operativos y puede ayudar también eso a que podamos también tener buses tal vez en mayor frecuencia y en otros horarios, ¿verdad? También me parece súper importante sobre ese punto poder liberar un poco esos datos que están con el billetaje electrónico. ¿Cuántos pasajeros se suben hoy? ¿A qué horas? ¿En qué horarios? De tal manera a que podamos realmente hacer ese cambio profundo en el sistema de transporte público que, repito, es urgente. Otro punto, el tema de las adicciones. El Departamento Central hoy sufre 2 cosas. De la inseguridad, pero eso no es un hecho aislado. Hoy recordé, la gente habla mucho de la inseguridad. No son hechos aislados, no son hechos que ocurren. Y antes de ayer veía un tuit de Santiago Peña, en el que él decía que para combatir la delincuencia iba a poner más linces. Y claro, puede hacer falta un poco más de seguridad, fuerza policial, pero la realidad en el Departamento Central y en Asunción es que el 80%, según Federico González, ministro del Interior, 80% de los delitos que se cometen en Asunción y el Departamento Central aproximadamente se lleva adelante por jóvenes entre 14 y 25 años, de los cuales ese porcentaje, 80% aproximadamente, tiene problemas con la adicción. Entonces, si nosotros seguimos proponiendo lo mismo, las mismas soluciones, seguimos haciendo lo mismo, no vamos a tener resultados distintos. Claro, problemas sociales garrotes. Exacto. Los centros de adicciones, tenemos que hablar de centros de adicciones, tenemos que hablar de cómo vamos a hacer una reinserción real, porque muchos de estos que vuelven a cometer delitos son reincidentes, no le estamos reinsertando a aquellos que salen de las penitenciarías, y en eso cumple un papel súper importante la educación, ¿verdad? En todo esto cumple un papel súper importante la educación, que este es el discurso más gastado, esto usamos, o sea, todos los políticos llega la época de que la época electoral y todo te hablan que la educación es el camino, ¿verdad? Una educación que hasta ahora se pospone, una educación que expulsa a los chicos, no es que los chicos desertan, no es que hay deserción. Los chicos son expulsados porque 6 de cada 10 aproximadamente se termina la escuela. En este gobierno fue el que bajó su presupuesto en la educación, disminuyó su presupuesto en la educación. Y bajo este gobierno tuvimos primero una persona a cargo del ministerio que no estaba a la altura del cargo, por eso tuvo que salir. Y después después tuvimos un ministro que no sabemos si estuvo ejerciendo o estuvo ya haciendo campaña política previa. Entonces, si nosotros nos focalizamos realmente en la educación como algo importante y no usamos más el ministerio como un trampolín político, yo creo que podemos tener algunos cambios, ¿verdad? En eso también la Universidad Nacional, hoy como ya comentó la ingeniera, estaba hablando también un poco de arancel cero. No es solamente también una cuestión de arancel cero y no es solamente una cuestión de cortarle los aranceles a los chicos, sino tenemos que hablar de todo ese entorno educativo que necesita un chico, un adolescente y un joven para poder desenvolverse. Uno tiene que comer, uno tiene que poder tener una residencia universitaria, uno tiene que tener también tal vez un transporte diferenciado. O sea, un montón de cosas que realmente permitan hacer lo que tiene que hacer un chico, que es poder estudiar. Entonces, todos estos temas hay que abordarlos de una vez profundamente y con voluntad política, que eso es lo que muchas veces no hay. Y por último, y para cerrar, Estela, acá no es solamente lo que proponemos. Llega la época electoral y todos hablamos de nuestras propuestas, todos hablan de las propuestas, y muchísimas veces coincidimos y todo lindas son las propuestas de repente, ¿verdad? Ahora, la cuestión es, ¿qué hicimos antes y qué vamos a hacer? Ahora vamos a tener un montón de gente que va a buscar ese recutú, que va a buscar volver a candidatarse y que ya estuvo en muchos cargos, donde no generó un solo cambio, donde ellos nos pueden hablar mucho más de lo que no hicieron que de lo que hicieron. Entonces, nosotros venimos con un mismo compromiso que ya ejercimos desde la universidad, ya ejercimos de la sociedad civil, ya ejercimos de donde nos tocó y que hoy queremos llevar a la Cámara de Diputados. Hay que mirar lo que se hizo, tal vez lo que no se hizo, para saber probablemente qué va a hacer el candidato, ¿verdad? Entonces esta es la época electoral y bueno, los jóvenes somos los que podemos generar estos cambios, entonces me parece súper oportuno este espacio. Yo, una cosita ahora que he terminado nomás, que me gustaría agregar, porque es muy interesante realmente todo lo que plantean aquí los compañeros, pero le quiero decir principalmente aquí a Raúl y también a Marlene, que les agregaría algo a
a la tan elegante gama de contenido que tienen, que viste qué interesante es saber escuchar y que te escuchen y que te respeten. Si eso le agregaran ustedes, estaría 10 puntos otra vez la participación de ustedes. Víctor, Porque ¿cómo te ustedes a nosotros nos interrumpían y nos están atacando inmisericordiamente acá a Rodrigo y a mí, porque hay que entender las Víctor, cosas. pero ahora Nosotros no te atacó nadie. No, ¿cómo no? A nosotros no, nosotros Te juro que para hacerte un meme será, en serio, Víctor, para no, hacerte yo un no meme. ahora. Nadie ¿Por te qué te pones el saco? está Nadie te atacó, nadie te atacando. atacó. Yo puedo proponer esto como pipa de la paz, algo. Fuiste el que más hablaba. Fuiste el que más hablaste. Déjale hablar a los Pero otros. tenemos que proponer algo defendernos, como- Natalia. no. Y los 70, porque La ese es el pipa de la relato de los paz, 70 años. Víctor Hugo, si van a apoyar o no van a apoyar, o sea, si queremos llevar el compromiso acá, si entramos toda la Cámara de Diputados, los que estamos presentes, vamos a recuperar o no las plazas Claro. que están ocupadas por la Todos seccional juntos de hay que hacer Colorada. eso. Sí, sí, ¿por qué ¿Tenemos no? el compromiso? Sí, Víctor ¿por qué Hugo? no? ¿El tuyo, Rodrigo? Ahora te digo lo siguiente, lo del Genial. tren eléctrico que estaba pensando acá, nosotros Bueno, ya estamos... no, yo tengo que hacer Pero un el corte tren de comercial cercanía en ya este está en momento. proyecto, ya está en proyecto ese tren de cercanía. Ese Después todo- tiramos muchas Pero- falacias, pero Pero no. por favor. Pero ahora está en Puya proyecto y nosotros estamos generando haciendo. energía desde el Vamos 84. a ir a una breve pausa y enseguida volvemos. Bien, volvemos en contexto como invitados a precandidatos a diputados por Asunción y Central. Nos queda poquísimo tiempo, así que les voy a dar la oportunidad para que dirijan sus últimas palabras a sus electores que lo están viendo en este momento, porque en este primer tiempo, por lo menos, bueno, los colorados que tienen sus propias internas, los liberales también. Así que voy a empezar contigo, Valeria. Bueno, yo le quiero decir a mi electorado de Asunción que tener una ciudad en serio, tener un país en serio, Estela, porque yo también creo que eso es importante, sí es posible. Si nosotros elegimos con los ojos bien abiertos, que nos informemos y que veamos justamente la trayectoria y la capacidad de los representantes, y entonces está todo mi compromiso puesto en la transparencia, la rendición de cuentas y en el apoyo a las cosas y a las políticas públicas que realmente importan a la ciudadanía. Marlene. Bueno, yo quiero decir que primero que voten mejor, y votar mejor también es votar mujer. Estamos haciendo una campaña con Rafaela Aguane, acá muestro mi remera, que es mi candidata al Senado. Así muestro Rafaela más chispita. Y yo soy candidata por Central, pero también en el equipo, aparte de Rafaela Aguane, para el Senado está Pilar Avente, que es candidata a diputada por Asunción. Así que les pido el apoyo para nosotras y para todo el equipo que estamos conformando con jóvenes y con mujeres. Y decirles que como reflexión final, ¿verdad? Que tenemos la heladera vacía, tenemos las deudas hasta el cuello, tenemos nuestro salario que no nos alcanza y la mafia dirige a este país. Entonces tenemos una oportunidad histórica de votar mejor, votar por la concertación y empezar un nuevo Paraguay. Y como me pidió un amigo de Itá que diga, hoy voy a decir esta frase: te puedes equivocar con tu ex, pero no te equivoques al votar. Vota mejor este 18 de diciembre. Gracias. Rodrigo. Este es el momento histórico que vamos a tener en la República del Paraguay para cambiar el rumbo del país, para recuperar realmente el Paraguay que queremos. Hay que poner por sobre todas las cosas a nuestro país y a nuestro departamento en este 18 de diciembre. Por eso yo creo que este es el momento de darle el control de la República a la gente más experimentada, a la gente que realmente ama a su país, a los patriotas, a los que van a priorizar a todos los paraguayos en función de gobierno. Ese es Santiago Peña, la persona más preparada que tenemos hoy, por eso mide el número 1 en las encuestas de todo el país, así como Horacio Cartes, el líder indiscutible más querido de la República del Paraguay, y lo dicen los números, no lo digo solamente yo. En Central queremos renovar la dirigencia, queremos representar a nuestros compatriotas y queremos dar mayores y crear mejores oportunidades para todos. Por eso vamos a estar mejor a partir del 18 de diciembre. Víctor. Bueno, nosotros desde el movimiento Fuerza Republicana, con el doctor Arnoldo Vins y con Juan Manuel Brunetti, y yo desde la Cámara de Diputados en la lista 3, opción 6, nosotros vamos a continuar un proceso de transformación educativa, económica, social en el Paraguay,
para que sea un Paraguay para todos, justamente, no para unos pocos ni para una pequeña oligarquía, ¿verdad? Y tenemos candidatos que tienen autonomía, que no son títeres ni marionetas de nadie, como es el caso del movimiento al que enfrentamos, que es el movimiento Honor Colorado, a quienes respetamos, que es propiedad de Horacio Cartes. Por suerte la gavilla se va. Nosotros creemos en la democracia, no en la dedocracia. Entonces estamos luchando por eso, por recuperar la política y por sobre todo por cuidar la democracia del Paraguay. Y también les aliento muchísimo aquí a las compañeras y a los compañeros para que tengan éxito en estas justas. Y lo que más celebro de ellos es que mucha crítica hacen para el Partido Colorado, pero están con muchas ideas para administrar, porque tienen muy buenas ideas para administrar lo que el Partido Colorado hizo. Porque todo lo que está hecho, plantado en el Paraguay con sus luces y sombras, lo ha hecho el Partido Colorado. Y lo vamos a seguir haciendo. Y yo creo que gente como ustedes nos van a ayudar a mejorar todavía más nuestros cuadros. Así que les deseo éxito. Y el 18 de diciembre, lista 3, Fuerza Republicana, vamos a dar la primera lección al dinero. Y después en las generales también vamos a vencer por un Paraguay mejor para todos. Señor Raúl. Bueno, somos de la Alianza Encuentro Nacional, somos un equipo que, como dije hace rato, no es que llegamos hoy para entrar en la política, sino que venimos con un compromiso con el que estamos trabajando desde el lugar que nos tocó, ¿verdad? A mí un poco de la universidad, de los distintos espacios. Y bueno, ese mismo compromiso es lo que queremos llevar a la Cámara de Diputados para proponer de una vez la solución a los problemas. Y ahora quiero hablar un poco a los jóvenes, ¿verdad? Acá me está apurando Estela. A los jóvenes, cuando me preguntan a mí qué va a pasar si no participan los jóvenes el próximo año, y mi respuesta es la siguiente: no va a pasar absolutamente nada. Si no participamos el próximo año no va a pasar absolutamente nada. Vamos a tener las mismas fallas, vamos a tener el mismo problema en educación, en salud y en todos los lugares donde siempre tuvimos, ¿verdad? Y me despido con eso, Estela, agradeciendo también el espacio. El próximo año va a ser el nuestro y bueno, muchísimas gracias. Mercedes, te toca cerrar. Muchas gracias. Bueno, yo quiero decirle a los compañeros, a las compañeras, a toda la gente que nos está viendo, que el Ñemonguetá, Frente Guazú por una Patria Nueva, propone una propuesta que no es solamente para el Central, para la Diputación de Central, también para todos los departamentos, para el Senado, y queremos también que haya un cambio en el Poder Ejecutivo. Queremos que ese cambio sea un cambio que nos permita pensar, soñar con eso que ya vivimos durante el gobierno de Fernando Lugo, porque durante el gobierno de Fernando Lugo teníamos pan en nuestra mesa, teníamos trabajo, teníamos la oportunidad de estudiar. La salud realmente, por primera vez no se cobró más por los aranceles y todo lo que está disponible en el sistema le sirvió muchísimo a la gente y eso podemos continuar. Entonces tenemos que continuar ese proceso de cambio que empezamos en el 2008. ¿Viste cómo vos tan interrumpís? No te sorprende, maestra. Bueno, y ese proceso de cambio tiene que continuar. Entonces ahí lo más importante, la compañera, es que las personas no solamente se fijen por las propuestas, porque propuestas hace todo el mundo, sino que miremos la trayectoria. ¿Y qué hicimos cuando tuvimos la oportunidad? Si tuvimos esa oportunidad en nuestra comunidad, en el Estado, lo que sea, y decir que la elección del 2023 es una elección tan importante como todas las otras, pero mucho más importante todavía, porque se va a revisar el anexo C del Tratado de Itaipú. 50 años la firma de ese tratado. 50 años era un montón de tiempo. La gente protestó muchísimo en su momento. ¿Por qué tanto tiempo? Y ahora se está cumpliendo. Entonces, pensemos muy bien a quienes elegimos para ver si podemos tener esa comida en nuestra casa, esa posibilidad de estudiar y trabajar. Perfecto. Bien, yo le agradezco muchísimo. Valeria Franco, precandidata a diputada Capital por la Alianza Asunción. Víctor Hugo Benítez, precandidato a diputado Capital Fuerza Republicana. Rodrigo Gamarra, precandidato a diputado Central Honor Colorado. Mercedes Canese, precandidata a diputada Central Frente Guazú. Raúl Benítez, precandidato a diputado Central Alianza Encuentro Nacional. Y Marlene Orué, precandidata a diputada Central PLRA. Esto formó parte nada más para conocer a los precandidatos. Es importante que ellos hablen, que ellos digan sus propuestas y para que ustedes los conozcan y tomen la decisión en las internas 18 de diciembre y por supuesto también en abril del 2023. Les agradezco muchísimo por haber participado de esta mesa, de este debate y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles.